Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, esta preciosa estrella. Miren, vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico. Mi hilo es de 2 hebras de algodón mercerizado de 1 milímetro y mi aguja es de 1,7. Y vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 5 medios puntos. Hacemos nuestro puntico de seguridad y comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y jalamos nuestra hebra y vamos a hacer un puntico deslizado. Así. Aquí ponga siempre su separador para que no se vaya a confundir. Usted puede poner un hilo o si tiene separador, poner su separador. Lo que usted tenga, hasta el mismo hilo que le queda del anillo, también lo puede colocar. Aquí nosotros vamos a hacer aumento. Vamos a hacer 5 aumentos y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Así. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Nosotros vamos haciendo aumento en todo el contorno. Así. 6, 8 y aquí terminamos. 10. Así. Ya teniendo estos 10, usted pone su separador, echa para acá y comienza haciendo un punto. Así. Uno y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 15 medios puntos. Así en todo el contorno. Uno y un aumento. Uno y un aumento. Ahora que ya tenga, ok, así. Ahora que ya terminamos esta vuelta, vamos a comenzar la cuarta vuelta. Le pone su separador. Todo el tiempo tiene que tener su separador para que sepa dónde va a comenzar. Aquí nosotros vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar esta vuelta con 20 medios puntos. Ya termino y voy a comenzar la quinta vuelta. Y aquí vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo y vamos a terminar esta vuelta con 25 medios puntos. Aquí termino y voy a comenzar la sexta vuelta. En esta sexta vuelta voy a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 y un aumento. Y voy a terminar esta vuelta con 30 medios puntos. Esta es mi última vuelta. Y de esta usted hace 2 piezas. La primera la corta y esta que va tejiendo la deja con su hebra para unir. Entonces, mire, ya aquí ya tengo mi piececita y de esta hice 2. Mire la otra donde está. Entonces, aquí nosotros vamos a tejer. Aquí ya terminamos ahí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a entrar donde está, mire donde está el aumento. Ahí, 6.
Aquí, cuando ya tengamos esos 6, vamos a poner nuestra otra pieza y la colocamos. Usted entra donde usted quiera comenzar, usted va a entrar. Y vamos a girar hacia este lado y vamos a ponerle, mire el aumento, donde está el aumento. Ahí. Vamos a entrar todo el tiempo donde está el aumento. Mira, aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entramos donde está el aumento. 7. Aquí giramos y donde está el aumento vamos a entrar. Mire el aumento. Aquí. Yo comencé aquí uno antes porque ya tenía el aumento ahí y continué los otros 6 puntos. Mire cómo nos queda. Todo el tiempo vamos a tener aquí 14, 7 de este lado y 7 de este lado. Ahora esto lo vamos a repetir. Esos mismos 7 puntos, no quite su separador para que sepa que ahí es donde va. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 14 puntos. Así en todo el contorno. Entonces fíjese que ya yo aquí fue que comencé, hice esa vuelta y la segunda vuelta. Ahora yo voy a comenzar haciendo aquí 1 y 2. Y aquí voy a hacer una disminución. Así. 1. Aquí continúo. 1 y 2. Y en el medio, miren, en el medio de los dos, entro y hago mi medio punto. 3. Y aquí hago 4 y 5. Y hago mi disminución. O sea que la disminución me van a quedar en todo el centro de la estrella. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y aquí ya termino. 5. Ahora hago una disminución. Aquí sí lo voy a hacer en cada punto. Aquí hago un punto, una disminución. Esto lo voy a hacer solo en esta vuelta. Voy agarrando mi disminución. Aquí hago un punto, una disminución. Por eso no debe de quitar su separador, para que usted sepa dónde termina la vuelta. Y aquí hago un punto. Aquí hago mi disminución. Un punto y una disminución. Así lo vamos haciendo, miren. Aquí usted lo va agarrando con cuidado. Y aquí ya termino. Aquí yo ahora voy a hacer, te lo abre bien. En esta vuelta voy a hacer 1, 2, 3, un punto en cada punto de base. 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la cantidad de puntos que tenemos, 8. Aquí ya le hicimos un punto en cada punto y tenemos 8 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y una disminución y terminamos la vuelta con 4 medios puntos. Así vamos tejiendo, uno y una disminución. Uno, un punto, una disminución. La va agarrando con cuidado. Aquí tenemos un punto,
terminamos la vuelta con 4 medios puntos. Mire. Ahora usted aquí, cuando ya tenga esos 4, usted va a hacer aquí 1, 2, lo va agarrando con cuidadito porque ya el espacio se va haciendo pequeño. 3, 3 y 4. Así, y lo agarra y 4. A la suebra y con esta hebrita usted va a cerrar con una aguja punta roma. Así le va quedando. Así, de esta misma forma, usted va a colocar de este lado. Yo le voy a comenzar este lado para que usted vea. Y después usted sigue haciendo hasta tener las 4. Para luego ir rellenando y cerrar. Ya aquí ya yo corto mi hebra. Así. Corto mi hebrita. Dejo una para cerrar. Así. Y aquí voy a ir colocando para hacer la otra punta del estrella. Aquí. En el mismo, mírese que donde nosotros está el aumento y entramos para terminar esta. Aquí mismo, en ese mismo, usted agarra para hacer la otra. Así. Y comienza y hace. En este mismo punto, entre otra vez para hacer el medio punto, porque ahí se deslizó para comenzar. Así. Y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entra entre el medio, aquí, y hace sus 7. Gira y entra entre el medio, mire el aumento donde está, aquí, y comienza a hacer lo mismo, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mire el medio, aquí, entre el medio de la estrella, 7. Ahí mismo gira y usted va a entrar aquí en el medio de donde hizo el punto deslizado y el medio punto y hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así, 7. Usted agarra las 2 hebritas. 7. Usted lo puede hacer con lana, con algodón, con lo que usted desee, usted lo puede hacer. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos son los puntos que tenemos que tener, 14. Esto nos va a evitar que nos quede tan abierto aquí, mira. Aquí ahora ya hicimos esas 2 vueltas. Ahora vamos a comenzar haciendo 1 y 2. Y aquí vamos a hacer una disminución. Miren, solo en el centro hacemos 1, abrimos bien ayudándonos, 2, 3, 4, y 5 y hacemos la disminución y así terminamos esta vuelta. Aquí hacemos 1 y 2. Aquí ahora que ya tenemos esa, vamos a comenzar haciendo un punto y una disminución.
Así vamos tejiendo en todo el contorno, agarrando la hebrita, así, uno y una disminución. Así. Trate de agarrar la hebrita de adelante. Así. Ajá. Hay muchas formas de hacer los aumentos. Usted lo hace de la forma que usted sienta que usted lo hace más fácil. Así lo vamos haciendo y después hacemos un punto en cada punto de base. Así. Ya aquí ya yo llegué y voy a hacer un punto en cada punto. Ahora que ya yo terminé esta vuelta, regreso. Aquí ya yo tengo 8 medios puntos. Entonces ahora yo voy a hacer un punto y una disminución. Y voy a terminar la vuelta con 4 medios puntos. Usted lo va agarrando las hebritas, solo las hebritas de adelante. Así va haciendo la disminución. 1 y 2. Uno. Ajá. Y 2. Ya tengo aquí los 4 medios puntos. Ahora esos 4 medios puntos hago un punto en cada punto y corto mi hebra así como hice aquí. Y así usted va a hacer hasta tener aquí las 4 puntas. Estos hilos después los vamos cerrando con aguja punta roma y los vamos a escondiendo. Ya ahora que ya yo tenga esos 4 puntas, regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando. Cuando la tengamos ya así, nosotros vamos a comenzar a rellenar. Usted va rellenando por poquito. Primero, mire que los espacios nos quedan cerrados. Los que nos queden abiertos, un poquitico, usted después los cierra. Pero trate de que agarrándolo en el medio, les va a quedar de lo más cerrado. Aquí nosotros vamos a ir poniendo por poquito. ¿Por qué? Para llenar en las puntas. Así. Así vamos rellenando. Todas las puntitas las vamos a ir rellenando así. Y hasta llenarlo todo. Ahora que ya yo lo tenga todo relleno para comenzar la otra punta, regreso. Ya mire, ya lo rellené. Fíjese cómo queda. Ahora aquí nosotros vamos a poner ya usted, si usted desea, lo puede quitar. Pero fíjese usted que aquí ya tenemos. Yo voy a seguir, a continuar. Aquí fíjese donde está el aumento. Y donde está el aumento, yo voy a poner aquí mi hilo. Aquí mismo, como ahí es donde yo estoy comenzando, haciendo mi punto deslizado, yo hago un medio punto. Así. Aquí yo voy a poner mi separador para saber que ahí es donde estoy comenzando. Yo ya hice ahí 1 o 2, 3, 4, 5, 6 y entro aquí donde está el aumento, en la punta. 7, giro y entro donde está el aumento. Fíjense donde está el aumento aquí. Aquí entro haciendo y 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, en el mismo aumento. 13, y aquí entro donde está
mi punto y hago 14. Así nosotros vamos a hacer ahora estos mismos, otra vuelta. Así lo vamos tejiendo. Vamos a entrar aquí donde yo hice el punto deslizado y el medio punto. Ahí continúo. Haciendo un punto en cada punto de base. Así esta segunda vuelta. A medida que usted vaya tejiendo, ahora que vayamos haciendo las disminuciones, usted va rellenando para que esta otra punta le quede también rellena. Así. Un punto en cada punto de base. Los mismos 14 medio punto. ¿Sí? Lo vamos tejiendo. Un punto en medio punto. Así. Ahora cuando nosotros vayamos a rellenar, es cuando vayamos a hacer la disminución que nos tiene que quedar en el centro. Tenemos 2 puntos y disminuirlo. Aquí ya yo estoy llegando, miren. Aquí ya yo, cuando ya yo llegue aquí, yo voy a hacer aquí 1 y 2. Y hago mi disminución. La voy a hacer en esta forma. Así. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago mi disminución. Aquí. Así. Y continúo haciendo un punto en cada punto de base, llegando aquí, que es donde yo comencé. Ahora aquí yo en esta vuelta, ya yo le he hecho un poquito de relleno y continúo haciendo un punto y una disminución. Ahora que ya yo haya hecho esa vuelta, regreso. Aquí ya lo terminé de rellenar y ahora le voy a hacer que le quede bien esponjadito aquí, para que cuando usted ya termine de cerrar, usted lo pueda hacer así y ella vaya llenándose este espacio. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Aquí tenemos ya 8 medios puntos. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base, los mismos 8 puntos que nos quedaron, los vamos a tejer. Así. Aquí vamos a hacer, ya hice un punto en cada punto de base, los 8, y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Y nos va a quedar 4 medios puntos. Así vamos tejiendo. Esos 4 puntos usted los va a tejer en la última punta y luego corta su hebra para cerrar. Así, usted lo va agarrando con cuidadito. Porque como ya es la última puntita y son 4, pues le cuesta agarrarlos una anillita. Así. Y le va dándole vuelta a su aguja y ahí le quedan 2, 3 y 4. Ahí está. Los 4 medio puntos. Así. Ahora eso hace un punto en cada punto y luego cierra, corta su hebra y lo cierra con la aguja punta roma. Así. Aquí hacemos una hebrita y cortamos. Y así nos queda la puntita. Usted, esta aguja, cierra y pierde su hilo por dentro. Así hacemos la estrellita. Mire qué preciosa queda. Aquí vamos a hacer un anillo mágico.
Y usted aquí va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. A la suebra y cierra con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer aumento. Vamos a terminar esta vuelta con 10 medios puntos. Así. 2, 4, 6, 8 y 10. Así lo vamos tejiendo. 10. Aquí pones su hebrita o su separador, lo que usted tenga, para separar los puntos. Aquí vamos a hacer así. Pero puede ser más grande o más pequeño. Lo que usted desee, usted lo puede hacer. Y vamos a hacer un punto en cada punto de base. 1, y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 4. La vuelta 3 y la vuelta 4, los mismos 10 puntos. Ahora que ya yo esté en la vuelta 4, regreso. Entonces aquí ahora ya en esta quinta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Un punto y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con los mismos 5 medios puntos. Así. Entonces aquí ahora ya yo voy a terminar aquí con 5 medios puntos. Pero yo no lo voy a terminar. Hago mi medio punto y lo cierro con el rojo. Así. Y aquí hago mi cambio de color. Esto lo hago así. Y aquí voy a ir haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Aquí vamos haciendo aumento. 2 en cada punto. Y ya nuestro blanco lo podemos cerrar. Y terminamos la vuelta con 10. Aquí ya vamos tejiendo un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 10 medios puntos los vamos a tejer en esta vuelta, en todo el contorno. Así, ponga su separador. Así vamos tejiendo. Y cuando lleguemos ya a la vuelta que nos corresponde, la segunda, aquí ya llegamos. Miren, yo tengo mi separador, no lo voy a perder. De ahí voy a hacer un punto y un aumento. Así, 1 y un aumento. Y termino la vuelta con 15 medios puntos. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos 1, 2 y 3. Aquí hicimos un aumento, aquí un punto sobre cada punto y aquí aumento. Ahora vamos a hacer 2 vueltas hasta la vuelta 5 de punto sobre punto. 15 medios puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Ahora que esté en la vuelta 5, regreso. Aquí ahora ya estamos comenzando esta vuelta y vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento y así vamos tejiendo todo este contorno y terminamos la vuelta con 20 medios puntos. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Esto vamos a hacer 3 vueltas de estos mismos 20 puntos. Así lo vamos tejiendo. Ahora que finalice esas 3 vueltas, regreso. Aquí vamos a hacer la vuelta 11. 1, 2 y 3. Y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con
25 medios puntos. Entonces de aquí ya hice mi vuelta, terminé con 25 medios puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de un punto sobre cada punto de base. Hasta la vuelta, 4 vueltas, hasta la vuelta 15. Ahora que esté en la vuelta 15, regreso. Y ya termino mi vuelta 15. Hago un puntito deslizado, una cadena y ahí corto mi hebra. Así. Mire, mire cómo nos queda. ¿Ve? Esto lo vamos a colocar aquí así. Usted si lo quiere hacer más largo para que le cuelgue así, usted se lo hace más larguito. Si lo quiere hacer más corto, lo hace más corto. Ahora le vamos a hacer vidito de aquí de aquí abajo, de la orilla. Aquí usted va a hacer los mismos 25 medio punto, los va a hacer aquí. Un punto en cada punto de base. Va a ser los mismos 25 puntos en medio punto. Un punto en cada punto de base. Así en todo el contorno. Ahora regreso. Aquí ya estoy llegando, hago mi último puntico y cierro con un puntico deslizado. Así. Aquí yo me voy a regresar y voy a hacer puntico cangrejo. Mire, puntico cangrejo es tendiendo hacia atrás. Así. En cada punto, cada medio puntico, usted va haciendo, va tejiendo su puntico cangrejo. Ahora que ya yo lo termine, regreso ya para irle haciendo los ojitos y bordándole la boquita. Así. Y ya yo termino y jalo mi hebra. Voy a cortar hebra para dejarle para coser. Así, más o menos como así. Como yo tejí con una de 2 hebras, entonces voy a alar esta, que es con que voy a coser, y la otra la corto. Así. Ya este lo saco y este, mire cómo nos queda de bello. Usted esto lo coloca aquí. Así. Vamos a enseguida a unirlo. Vamos cosiendo de manera que así. Usted esta otra hebrita, usted la pone hacia adentro y aquí vamos a ir cosiendo en todo el contorno. Así. Así lo vamos cosiendo. Así. Cuando ya esté todo cosido, regreso. Y ya, mire, ya lo cosí y entonces voy a doblar este. Y aquí le voy a hacer una puntadita. Así. ¿Sí? Le hago una puntada para doblarlo. Así que me quede así. Si lo quiero así. Si lo quiero dejar solo paradito, lo dejo paradito también. Lo puedo dejar. Y aquí hacemos y cortamos nuestra hebra. Aquí ahora vamos a colocarle los ojitos. Los ojitos los vamos a colocar aquí. Aquí usted pone su hilo doble para que se pueda, usted lo puede bordar o lo puede poner mostacilla si desea. Yo le voy a poner en esta ocasión mostacilla, pero también le puede hacer nada más una puntadita y entra aquí y vuelve a coser así. Esto lo va ajustando bien para que le quede bien y entra a este lado así, así.
Mire ahí ajustadito y pone el otro lado. Así. Así. Así le pone los dos ojitos. Con este mismo hilo, así, entra aquí, así, y le hace dos puntaditas. Este es hilo de coser, también lo puede hacer con su hilo normal. Le hace aquí dos, como este es muy delgadito, le hace dos puntadas, así, y atraviesa hacia el otro lado, repite lo mismo, así, así, y así le hace la otra cejita también, así, dos o tres puntadas, así. Aquí cuando ya llegue ahí, sale aquí mismo y ahí le borda la nariz. Así. Mira. Así. De ahí le va dando y le va bordando su naricita, dos o tres puntadas y lo borda. Mira, amiga, qué precioso quedó nuestra estrella. Usted le hace y le pone su toque personal. Le pone aquí sus cadenas para colgar y le hace unas puntaditas aquí para la boquita. Bueno, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y te animo que sigas adelante. Hasta un próximo video.